Quiero darte la bienvenida a este espacio donde vamos a poner el foco y el centro en dos hilos. Uno en el vínculo y otro en estas estrategias que hemos utilizado a lo largo del tiempo para navegar los vínculos. Si bien los vínculos son aquellos espacios donde podemos encontrarnos con la versión más genuina y esa versión más auténtica de quienes somos. Algunas veces los vínculos se nos han convertido en espacios donde hemos tenido que navegar por estrategias, apelar a recursos y de una u otra manera buscar maneras que no están construyendo buenas relaciones. Y quiero que aquí, cuando yo te mencione la palabra vínculo, lo lleves a todas las esferas de tu vida, a ese vínculo que estableces contigo mismo, con tus procesos, con tus ritmos, con tu cuerpo, y ese ritmo que también va hacia los otros, ese ritmo que va hacia tus relaciones en tu espacio de habitar, tu casa, tu trabajo, tu comunidad, y que lo lleves incluso y lo amplíes un poco más. Ya ese vínculo que tenemos con el cielo, con las estrellas, el vínculo que también desarrollamos con aquello que desconocemos. De una u otra manera estamos en un espacio-tiempo donde absolutamente con todo aquello que tenemos que ver nos estamos vinculando. Y aquí es donde aparece como el anhelo de traer al servicio hijos creativos que nos permitan desarrollar una mejor manera en esos espacios vinculares. Aquí tú conoces y si sigues mis cuentas o has visto mi página, hay un deseo profundo siempre en el navegar y en el abordar tanto talleres, laboratorios, espacios, círculos, consultas uno a uno, donde podamos entrar a la profundidad y al descubrir qué es lo que acontece en esos vínculos. La mayor parte de las veces que nos detenemos a mirar qué pasa y acontece en nuestra vida, hay un vínculo que está generando la incomodidad. Muchas veces tiene que ver con este vínculo con un otro y es más rápido darnos cuenta. Así que recurrimos a los espacios como los talleres, los laboratorios y las consultas para poner allí esto que me acontece y no sé cómo ordenarlo, no sé cómo pasar de ese caos a un espacio de tranquilidad, de armonía, de calma, o incluso muchas veces cuando ya los vínculos externos nos siguen mostrando una y otra vez la misma dinámica, ya vamos a nosotros y ahí nos empezamos a observar, a hacer un acecho, una autoindagación y decimos, bueno, creo que hay algo en la manera en cómo yo me estoy presentando ante ese vínculo que no está haciendo que funcione. Y entonces, el año pasado decido sembrar con mucha intención dos espacios de los que te voy a ir hablando un poco al transcurso de este espacio que, llamémoslo así, es una construcción, simplemente para sacar un poco de tiempo y detenernos a parar, observar, mirar y tomar la fuerza para avanzar hacia algo. Pero no es este avance corriendo o este entrar por entrar o crear por crear, porque quiero también llamar la atención un poco a eso. Muchos de los espacios vinculares han tomado recursos del afán, recursos de un ritmo que no lleva a nadie a ningún lado. Y requerimos empezar a crear espacios colectivos y espacios individuales donde volvamos a vernos, volvamos a rescatarnos, volvamos a ponernos, y no es porque estemos en un peligro inminente, pero sí nos hemos dado cuenta que nos está llevando a una carga de menos flexibilidad mental, física, emocional, estos espacios que llaman de estrés o simplemente es tensión, una tensión donde ya no solo se queda en ese vínculo, sino me la llevo en el cuerpo, me la llevo a todos los lugares, me la llevo a mis otras relaciones, me la llevo a espacios donde probablemente con quienes habite allí no tienen nada que ver, pero también llevo toda esa tensión y esa carga y la deposito allí. Entonces, cuando el año pasado empiezo como a observar esto en muchas de mis consultas y en talleres, siento que hay dos espacios que merecían el tiempo y la precisión de ser creados desde una certeza. Y uno fue espacio Mujer Fractal.
Espacio Mujer Fractal, ya acabamos, la semana pasada acabamos la primera edición. Este espacio está compuesto de 4 ediciones. ¿Y de qué se trata? El fractal a nosotros nos trae una memoria de cómo es arriba, es abajo. Cómo empieza el patrón se sigue. Y no tiene que ser siempre un patrón caótico, también puede ser un patrón que nos ha funcionado y ese patrón se sigue replicando. Pero en un punto, ese patrón también nos está pidiendo ser revisado, ser direccionado de otras maneras. Así que en mi llamado hay algo que es encontrar la armonía en nuestro cuerpo astral, conectando nuestro cuerpo físico, emocional, mental y ese espacio de la psique femenina. Cuando te hablo de femenino no está direccionado solo a mujeres, ¿sí? Es un espacio también que los hombres han empezado a profundizar y a ahondar en su autorreconocimiento de su energía femenina. Pero básicamente, Mujer Fractal sí tiene un pulso del despertar femenino. Esos espacios de filosofía, de misterio, de conversación, esos espacios donde ya estamos abordando más el pensamiento crítico, no quedándonos tanto en la catarsis o en el me pasó esto y no hay nada, sino en esos espacios donde como mujeres tenemos la gran capacidad de hilar muy fino y en el telar del pensamiento crear dimensiones que sean llenas de salud, llenas de bienestar para nosotras mismas y para nuestros vínculos más cercanos. Así que Mujer Fractal en su primera edición trabajó toda la trama planetaria. Nos fuimos desde los planetas mayores a ir a los luminarias. Entonces empezamos a escalar. En esta segunda edición, el trabajo es con asteroides y arquetipos. En la tercera edición vamos a trabajar constelaciones y psique. Y en la cuarta vamos a trabajar estrellas y narrativa. Digamos que son 4 ediciones que van a ir a lo largo del año, ¿no? Quienes, por ejemplo, no hicieron parte de la primera edición o primera corte, van a tener el material disponible que se trabajó. Igual la idea es que el otro año, o como siga el ritmo de esta creación, pues que podamos vincularnos de una manera sabia a estos procesos, que si no llegaste a la primera, no es que te estés perdiendo de nada, simplemente vienes a otra edición donde te vas a encontrar en otro despertar y simplemente vas a ir encajando las piezas que a ti te corresponden. O sea, también es este afán a veces de lo que llaman en la cultura del FOMO, como sentir que nos estamos perdiendo algo y en realidad no. Cada uno está llegando a los espacios en el momento que le corresponde y de la manera que le corresponde. Entonces, este es Mujer Fractal. Y esta energía es traer un poco el orden. En el espacio que pues sostuvimos durante 2 meses aproximadamente, porque son 9 sesiones, y durante esas 9 sesiones nos encontramos en 9 espacios por Zoom virtuales, donde también tienes un acompañamiento a través de una plataforma en semilla.com. En esos 9 espacios fueron espacios súper enriquecidos porque, pues bueno, a mí me encanta poner la palabra hilada con coherencia, me encanta enseñar porque pues también es parte de mi trayecto de vida. Llevo más de 20 años en el camino de la enseñanza y siento que allí se puede sembrar algo muy bonito para también empezar a cultivarlo y florecer, como en ese espacio femenino donde se florece también con un pensamiento asertivo, con una certeza, con unas herramientas mentales distintas y por supuesto con unas herramientas para salir a la vida, a transformarla y a vivirla en belleza y en un camino distinto. Así que bueno, si esto te queda resonando, Fractal es un espacio muy lleno, o sea, y digo muy lleno porque coloco allí sabiduría nativoamericana, traigo sabiduría del pueblo maya, traigo sabiduría de los pueblos muiscas, de Kogi y de los pueblos Kogi. ¿Por qué traigo todas estas sabidurías? Porque han sido parte de mi camino, han sido parte de mi lado, de mi construcción. Entonces, el tener esta riqueza y el sostén de nuestros pueblos nativos nos permite entrar en una profundidad distinta, no simplemente en el concepto, sino ir más allá, ir a un despertar instintivo, ir a algo que solamente quien lo transita es el que puede saber de dónde surge, de dónde este fractal interno responde a ese fractal externo y viceversa. Y bueno, el segundo hijo creativo y el segundo espacio al que quiero también darle un lugar, y ya te voy a contar un poco cómo se enlaza con lo que empiezo a hablar del vínculo, y es el segundo espacio que es Canil. Canil es un espacio laboratorio de 5 sesiones donde vamos a abordar
5 heridas, 5 respuestas, vamos a abordar 5 herramientas y a través de las figuras literarias y figuras narrativas nos vamos a apoyar para el espacio creativo, para pasar de esos espacios donde el silencio fue la narrativa, donde la evasión fue la narrativa o donde simplemente el olvido fue la única manera para atravesar esa historia. Aquí el propósito es dignificar nuestras historias, pero desde una manera de abordaje distinta. Nuestra mente, yo amo estudiar el pensamiento, estudiar la mente es algo que me causa profunda curiosidad, porque pasamos un montón de tiempo acá arriba, y por eso te hablaba del vínculo. ¿Cuál es el vínculo que tú tienes con tu pensamiento? ¿Cuál es el vínculo que tú tienes con la manera en que observas las cosas y las cosas te observan a ti? ¿Cuál es el vínculo que has desarrollado con tu narrativa interna, con esa vocecita que suena y suena adentro? ¿Cuál es esa relación directa que has hecho con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que dices y haces? Y en ese autoestudio y en esa autoindagación que llevo muchos años, te puedo decir que llevo más de 15 años haciéndole un acecho profundo al pensamiento, siguiendo estos arquetipos, observando por qué en ciertas épocas del año, por qué con ciertos emplazamientos de Venus, por qué con ciertos emplazamientos de la Luna, de Marte, de estos planetas también que tienen largos periodos como Urano, Neptuno, Saturno, como observando cómo opera la mente allí. No solo es la mente colectiva, sino esta mente individual. Así que la narrativa de Canil, Canil tiene un rezo muy bonito, porque Canil en la cosmovisión maya es esta fuerza de la semilla, pero también esos son estos 4 elementos y estos como 4 puntos de anclaje donde se tensa el corazón y donde nosotros podemos empezar a pasar un poco la historia a una memoria consciente. Entonces, que esta memoria donde hubo de pronto trauma, dolor, donde una memoria que a nosotros no nos permitió restaurar, incluso desde la mirada, porque pues de pronto tú sabes que yo también trabajo desde la educación y la educación a mí me aportó una herramienta que fue cuando hice mi maestría en educación inclusiva e intercultural, la narrativa de cómo tú abordas el conflicto interno, cómo tú abordas esa restauración de algo que fue doloroso, algo que afectó, algo que sistemáticamente se convirtió en un enredo y cómo yo puedo transformarlo y pasar al otro lado. Entonces, desde ese abordaje de la educación, decido crear Canil y sembrarlo como este espacio donde la expresión tiene un poder enorme que a veces cuando pasamos espacios o periodos de, llamémoslo, trauma o duelo, espacios donde no pudimos digerir eso que sucedió y simplemente nos damos como al espacio de pasar la página y no ir a ordenar eso que quedó allí. Entonces es como cerrar una puerta, pero haber dejado una narrativa allí estancada. Entonces, estos dos espacios, los dos, ahorita abre Fractal su segunda cohorte a finales de abril y Canil su primera cohorte a finales de abril también. Así que si sientes el llamado, muy lindo que lo integres, que quieras estar y que te des el permiso de entrar a esos espacios no convencionales de la mente, del pensamiento, del sentir, de la acción interna, de esos espacios de luz que se van formando dentro de nosotros y van espejeando una historia nueva, van espejeando hacia el cielo una narrativa que también nos está invitando el cosmos a integrar. Bueno, esos son estos dos espacios y ahora como en un par de minutos te lo voy a tratar de encajar como esos dos hijos creativos que siento que tienen una fuerza y un pulso de servicio, de ayudarnos a entrar a otras esferas y a otras octavas de pensamiento y a otras escalas. No es que donde estemos atascados o esté mal. Cada quien está en el lugar que corresponde de su forma de ver la vida, de pensarla. Está perfecto, pero hay una belleza en el vínculo que tú y yo establecemos, así no nos conozcamos y así este mensaje te llegue y te haga sentido, hay una relación que tejimos de alguna manera para que la nube, el algoritmo, como sea, haya hecho que este mensaje llegara a ti. O igual, si ya me conoces y llevamos un caminar de lo que sea, de un proceso o de una clase o de un taller o de un círculo, pues bueno, también sabes qué hay detrás de esta persona y cómo los vínculos para mí tienen este poder porque son
espacios poderosos de transformación. En algunos momentos podemos ser espejo para un otro, pero en otros momentos podemos para ese otro también ser una advertencia y para ese otro también podemos ser un recordatorio. Así que estos momentos de la vida donde el colectivo está recobrando la mirada otra vez, donde los espacios virtuales no tienen nada de malo, cuando les traemos la humanidad a ellos y le traemos esta cercanía y este como detalle a esa precisión, a ese detalle de estarnos cuidando, de estarnos escuchando, de prestarnos atención, de tomar un momento, un asiento en el corazón y poder dejar que la historia del otro me vuelva un poco más inteligente afectivamente, que esa inteligencia humana de la que hablamos se despierte. Hoy en día se habla mucho de la inteligencia artificial, pero hay una inteligencia divina del corazón que es artesanal, es formada con el pulso de la vida, con el latido más íntimo que nosotros podemos experimentar. Así que bueno, mi invitación es a estos dos espacios para que nuevamente recobremos el vínculo y el vínculo más importante y más sagrado que te puedo decir que en años de acompañamiento a mujeres y hombres me ha enseñado que el vínculo siendo acompañado se vuelve un espacio de profunda integración, no solo de sanación, porque no es que estemos constantemente enfermos de nada, pero sí trae un espacio muy lindo de dignificación, resignificación y sobre todo de tener cada uno un lugar, ese lugar donde la palabra, donde el sentimiento, donde la acción tienen un derecho para volver a ser ordenados en tu historia. Así que te doy la bienvenida. Si puedes estar en estas cohortes o que estés atento a las próximas aperturas, son espacios también que tienen un valor demasiado económico porque pues, el objetivo es compartir, más allá de enriquecernos a través de esta energía que de igual manera enferma un poco el ecosistema natural, ¿no? Que es tomar conocimiento y creer que queremos volver al otro adicto, consumista, a algo que no lo lleva a ninguna parte. Mientras que lo que procuro con mi propuesta y con mis hijos creativos es que tengan un sagrado propósito, que tengan un servicio real a esta humanidad y que no solo te sirvan a ti, sino también a mí. Y en que me sirven cuando nos vinculamos, somos un espejo divino, como un cristal traslúcido, aprendiendo el uno del otro, enseñando al uno al otro. Así que estos son espacios para volver a juntarnos, para volver a mirarnos a los ojos, para volver a escucharnos, para volver a lo más humano, a sentir. Así que bien llegados y bien llegadas a nuestros espacios creativos de este año. También este año vamos a tener encuentros presenciales, no solo acá en Bogotá, donde me encuentro ubicada, sino también en Silvania, Cundinamarca, en territorio Uarrúa. Allí nos vamos a encontrar también de muchas maneras con propuestas muy lindas, con propuestas muy sentidas, con propuestas que también tocan lo ancestral, tocan lo anímico, tocan la vida, tocan el centro del corazón, que es lo que requerimos en este nuevo tiempo para abrir el gran portal. Y el gran portal es hacia nosotros mismos, hacia enriquecer esta experiencia llamada vida. Así que te dejo y gracias.